Hola, ¿qué tal? Volvemos otra vez a un capítulo más a ritmo de juego. Hoy tenemos a Luis Abenza, CEO y fundador de XCOM. Luis, bienvenido a ritmo de juego. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí a tener esta charla hoy. Oye, muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Yo encantado, la verdad es que me gusta. Mira, lo primero que nos encantaría saber un poco es quién eres, quién es Luis, y porque eres el CEO y el cofundador de XCOM, pero la empresa es una empresa familiar. Entonces, Correcto. me encantaría que nos contaras primero quién eres y luego cómo lo montó tu familia, creo que fue tu padre, Bueno, tu fuimos los dos abuelo. juntos. Además, ¿sí? O sea, has Sí, montado una empresa con tu padre. sí, sí, sí. Qué maravilla, ahora me lo Sí, cuentas. sí, sí. ¿Quién eres primero? ¿Quién es? Bueno, efectivamente, ¿quiénes somos fuera del entorno empresarial? Es Sí, ¿quién distinto. eres fuera de esto? Oye, soy un feliz padre de dos chavales que tienen ya 18 y 16 años. Eh, 18 y 16 años ya. Sí, Uy, ya estamos viendo a ver qué carrera, dónde empieza la carrera el año que viene el mayor, qué que acaba bueno. de hacer la PAU. Y que yo creo que siempre me ha tocado hacer las cosas pues un poco de manera, no te diría pronto, pero sí, no es de la misma manera que se hacían en mis coetáneos, ¿no? O mis contemporáneos. ¿Cuántos años tienes tú ahora, Luis? Yo ahora tengo, porque es algo que siempre tengo que pensar, creo que 43, yo soy del 81, Perfecto. básicamente, es lo que resumo. O sea, te casaste pronto también. Claro, me casé con 25, que es pronto para mis amigos, pero es como se hacían las cosas Sí, también un yo poquito con antes. 23, ¿eh? Pues mira, Yo tengo 48. efectivamente, y encantadísimo. Sí, Y ahora yo creo que estoy en de las mejores etapas de mi vida, qué a nivel bueno. personal. Es que es la mejor etapa, te lo Sí. prometo. Bueno, yo que llevo 25 años casado con la misma. Es que si me pregunta lo mismo. ¿Cuántos hijos tienes? 7. ¿Con la misma? Sí. Sí, sí, sí. Mi pregunta va encadenada, ¿no? Sí, pero bueno. Y nada, y la verdad es que me gusta una vida relativamente tranquila. Me gusta la montaña y a un pueblo donde nos hemos hecho una casa y disfrutar con familia y amigos. Deporte. Deporte, me gusta practicar un poco. Bici, ¿me has dicho? Me gusta la montaña, entonces alrededor de la montaña me gusta mucho la bici de montaña. Lo que más nos gusta en casa es esquiar. Si pudiera elegir, oye, ¿qué harías de mayor si tuvieras todo el tiempo del mundo? Esquiar. Te vas a Vaqueiro y te quedas ahí. Y Qué maravilla. es una pena el tema de amigos y demás, porque tendrías que estar entre uno y otro, pero 2, 3 meses esquiando, vamos. Te lo pegarías. Sí. O sea, ¿te gusta la montaña? Todo lo que tenga que alrededor de la montaña. Sí. Bici. También me gusta mucho la vela, pero desafortunadamente desde que me tuve que poner más a trabajar en serio, pues me pilla muy lejos y no la practico. Pero sí, sí, en vela también he competido. Fenómenos. ¿Has competido? Sí, sí, sí. ¿Y has competido también en temas de bici o algún otro En deporte? bici he hecho alguna competición, pero me gusta más hacer algún reto con algún amigo. Tengo algún amigo que es un crack de la bici de montaña, que me echa el gancho para llevarme y alguna cosilla he hecho con él, sí. Qué bueno, tío. Pues Luis, entramos en la empresa. Me ha encantado. Has montado una empresa con tu padre. Efectivamente, A sí. ver, empiezas desde el principio. O sea, ¿quién se le ocurre? ¿Cómo lo montáis? ¿Cómo llegas a esa idea? Pues ¿Con qué edad tenías? es un tema, yo siempre lo digo, o sea, no hay un plan maestro detrás, sino que las circunstancias de la vida te van llevando, ¿no? Y tú vas eligiendo y al final te lleva por un sitio. ¿Cómo llegas a esa idea? O sea, ¿cómo surge? Entonces, nosotros, bueno, mi padre yo creo que siempre ha tenido espíritu emprendedor y aunque estaba trabajando para otros, en un momento dado se queda con una empresa que su grupo quería deshacerse de ella. Y a partir de ahí desarrolla una serie de temas, eran más de seguridad tradicional, de planes de emergencia, etcétera, y ahí desarrollaron también un tema de criptografía, Coño. seguridad que trabajaba oye, pues, con sistemas 4B, bancos, etcétera. Pero trabajaba en una empresa Trabajaba en una empresa, y un grupo de un grupo, y empresas. en ese grupo una empresa se quería deshacer de esa parte. El grupo se quería deshacer de una empresa que no les era rentable y dijo, bueno, Me la quedo. me la quedo. Y la desarrolló. Y desarrolló una pata de tecnología que fue muy bien. Y en la época de desarrollar pues todos los certificados digitales, criptografía y demás, era una tecnología puntera que desgraciadamente Gartner le dijo, oye, la tecnología adecuada en el momento adecuado en el país inadecuado, Que era España. que era España. ¿Eso hace cuánto? Pues eso en los 90. En Entonces, los 90. básicamente, por hacerlo un poco corto, cuando llega el 2000, la vende muy bien, pero a cambio de entrar en un grupo que va a salir a bolsa. Vale. Y llega la crisis del .com.
Joder, sí. Me Entonces, acuerdo. en vez de quedarse, como le habría dicho mi madre, dice, oye, coge un poco de dinero y el resto tal, siempre ha sido de apostar en los negocios y, oye, voy todo porque esto tiene todo el sentido y vamos aquí a crear un grupo más grande. Y aquello se quedó en cero. Y cuando volví a recuperar la otra empresa más tradicional que había dejado, pues el gerente al que le había dejado los mandos le había hecho un roto. ¿Todo eso tu edad cuántos años tienes ahí? 18, O sea, ya empezaste a vivir de verdad sí. y ahí vivías, o sea, hubo un altibajo familiar o... No, porque realmente nunca hemos vivido bien, sin tampoco mucha abundancia y sin tampoco muchas penurias, ¿no? Y tampoco nos había cambiado mucho la foto, pero yo me imagino que en la mente de mi padre estaba de, oye, prácticamente tengo la vida resuelta, porque esto en 6, 12 meses máximo tiene toda la pinta de ir muy bien, Y qué aburrimiento me voy a lanzar a por otro. o lo que fuera, de ese momento a, oye, me acabo de encontrar que esto vale cero, un marrón en la otra empresa que tengo que afrontar, vamos a rehipotecar para hacer frente a lo que me toca y empezar de cero. Muy bien. Entonces, a mí, bueno, la verdad es que yo estudié empresariales, pero siempre he sido un poco friki, en casa siempre hemos sido un poco tequis. Y yo desde ya a los 14 empecé a hacer webs, a los 16 vendía ordenadores, montaba pequeñas redes, etcétera, ¿no? O sea, que tienes el emprendedor Sí, dentro ahí. sí, o sea, de alguna forma el negocio, la venta de móviles en aquella época que se llevaba, Sí, tal. sí. Y, y un día llego a casa ahí de la uni, que yo estaba en primero, y ve a mi padre en el comedor con todos los papeles encima de la mesa grande, mirando, como diciendo, "Uf, y ahora de cero, ¿qué hacemos?". Y le dije, oye, que de esto nosotros sabemos de servidores, redes, tal, ¿por qué no montamos algo de esto? Venga, pues vamos. Así. Y ahí empezamos. ¿Pero se te ocurrió a ti? Se lo propuse yo, sí. Y él te dijo, voy. Y dice, pues sí, Joder. A mí me encantaría, o sea, básicamente. me encantaría entender aquí tener Básicamente. a tu padre y decirle, ¿cómo se te ocurre montar una compañía con tu hijo de 18 años? Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Yo ahora lo pienso y digo, joder, No, no porque sea malo, sino que bueno, a mí me encantaría, si me escucha alguno de mis hijos, ujú, el papá, vamos a montar esto. Me sí, encantaría sí. que viniera porque seguro que le apoyo. No sé qué sería, pero sí, fenomenal. Sí, pero ahí se dan las circunstancias. Yo soy el hermano mayor, somos tres hermanos. Ya había montado algunos negocietes. Me gustaba tanto la parte de empresas como la parte técnica. Entre él y yo podíamos hacer las dos cosas. Bueno, y empezamos como un negocio dando soporte a empresas aquí en Madrid, Vale, instalados en Diego de León. el nombre es. El nombre es XCOM Vale, ahora, pero es Free Technologies XCOM. vale. O sea, empezó con Flick Technologies XCOM. Sí, bueno, cogimos una SL que ya estaba montada, le cambiamos el nombre, pero vamos, el nombre inicial es ese y Free Technologies vienen de tecnologías libres, Vale. que era nuestro inicio más en servidores, Linux, software libre, Así etcétera. empezó. Sí. ¿Hoy qué es XCOM? Hoy te diría que somos el principal operador de proximidad de ámbito prácticamente nacional. Es decir, nosotros somos un operador de telecomunicaciones y nos puedes contratar el móvil, la fibra, una conexión de WiMAX, etcétera, que nos enfocamos a poblaciones relativamente pequeñas o poblaciones grandes, pero trabajamos en barrios que se pueden asociar a una población relativamente pequeña, en la que trabajamos con un modelo de proximidad, en la que todo el personal es propio, la primera línea de atención comercial, técnica, etcétera, también es propia, y nos centramos en dar el mejor servicio posible y estar presentes con tiendas en las zonas donde trabajamos y ser de verdad parte activa del ecosistema local. Entonces, contratamos allí, invertimos allí, utilizamos proveedores también y al cliente le damos con un servicio que tratamos que a un precio competitivo, pues un servicio de cercanía que al final mejora la experiencia de Como, usuario. por ejemplo, que pongo un ejemplo real de una, por ejemplo, ¿dónde empezaste? ¿Cuál fue la primera ciudad o el primer... Empezamos en Quintanar de la Orden en Toledo, porque veníamos de dar servicio a empresas, ¿Sí? ahora nuestro 95% son clientes particulares. Pero al principio, como veníamos de dar servicio a empresas, con servidores de redes, etcétera, nos empezaban a pedir esas empresas de, oye, conéctame mis redes de las sedes que tengo fuera de Madrid, para la telefonía IP, para el ERP, etcétera, etcétera. Empezamos a dar servicios de buscar en esos entornos un poco más complicados, porque no había fibra en aquel momento. Pues radioenlaces punto a punto para una fábrica de colchones, una fábrica de puertas, un tal, y no sé. Y ya, pues en un polígono que teníamos varios clientes, pues estaba subida a la torre, porque nos subíamos a la torre nosotros dos y montábamos ahí los equipos. Nosotros dos es tu padre y tú. Sí, sí, mi padre lo que más le gusta es ¿De qué subir años tiene tu padre?
Pues ahora tienes 70. Joder, ¿y sigue al pie del cañón? No, ya ¿No? no sé, ya lleva unos años ahí que no. Fuera. Llevas unos años fuera, siempre ha sido muy radical. Trabajaba como el que más, hasta que le dio un susto al corazón, que por suerte pues le pusieron unos stent y salió mejor que entró. Y el tío se dedica básicamente a hacer deporte. Le encanta también la bici y montaña, que salimos bastante, y ahora le ha dado por el golf y juega al golf todos los días. Eso es una maravilla. Ya. Pero déjame dar un paso atrás. A ver, se os ocurre la idea, te dice que sí. ¿Cómo iniciáis? ¿Empezáis con capital propio? Sí, ¿Empezáis con capital capital propio? capital propio, 3 duros. O sea, Pero aquí en Madrid. aquí en Madrid. ¿Y cómo lanzáis? O sea, ¿te pones a Pues vender mira, tú? ¿Se pone a dijimos, vender él? oye, pues Porque erais él y tú. sí, mano. Dos, vale. Básicamente buscamos una asesoría de empresas y les dijimos, oye, queremos vender mantenimientos y redes a tus clientes. Nos asociamos, tú te quedas te doy una comisión y demás, y vamos, y así empezamos. O sea, pero fue relativamente sencillo empezar. ¿Hubo algo ahí que digas, oye, me estuve pateando la calle como una bestia y no había forma de... No, empezar no fue complicado. Es verdad que siempre se te va el dinero un poco más rápido de lo que te Sí, gustaría, sí, eso es una... pero bueno, luego era cuestión de trabajar y era una época en la que trabajo había de sobra. Qué bueno. Había de sobra. Entonces, empiezas, el primero es en Toledo, ¿cómo se llama este pueblo que has dicho? Bueno, empezamos dando servicio en Madrid, pero luego la parte que es más de operador, que es Sí. lo que somos ahora, Sí. empezamos en Quintana de la Orden, en Toledo. Vale. Y empiezas a funcionar, ¿cuándo empiezas a contratar gente? ¿Quién dirige? Porque entre tu padre y tú, ¿es Yo me él? ocupaba más de la parte más técnica, al principio de la parte más dirección. Y sí, empezamos a contratar. Los primeros fueron 2 amigos que también sabían de ordenadores y demás, ¿no? Para dar soporte informático. Y luego contratamos más y en los primeros años es verdad que al segundo o tercer año o cuarto, ya no me acuerdo cuál era, en un momento dado estábamos haciendo un despliegue wifi para una finca de eventos y demás. Estábamos él y yo en verano pasando un calor y el resto del equipo en la oficina, uno porque desarrollaba webs, el otro no sé qué. ¿Qué coño? ¿Qué algo está mal? Entonces al lunes siguiente despedimos a todos. ¿Y os quedasteis otra vez solos? Sí. Pero vamos a repensar, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y nos focalizamos en lo que mejor se nos daba. ¿Qué era? Precisamente, pues ahí empezamos con los despliegues wifi, más enfocado a radio, a comunicaciones, a Vale. telecomunicaciones. ¿Hoy cuántos sois ahora mismo en la compañía? Ahora somos como 440. 440 personas. Sí. ¿Dónde estáis ubicados? Principalmente aquí en Madrid, en Alcobendas, en la sede central, estamos en el entorno de 90 y el resto tenemos 2, 3 centros de trabajo, pues entre Elche, Málaga, donde tenemos un pequeño call center y algo de agrupación de equipo, y el resto pues son tiendas y técnicos. ¿Y dónde están las tiendas? ¿En toda esa zona? ¿O en toda España? Principalmente Levante, Andalucía, Tenerife, Castilla-La Mancha. Vale, ¿por qué te has centrado en esa zona y no te has centrado, por ejemplo, en la zona norte? Bueno, ahora estamos en La Rioja también. Muy bien. Sí, muy bien, muy contentos. Pero bueno, ha sido por donde te ha llevado, como comentaba Claro, te han ido antes. llevando los Nos clientes. fueron demandando al principio las administraciones públicas. Oye, tengo aquí una urbanización que no tiene servicio de internet. ¿Se lo podéis dar? Sí. Y quien nos llamaba, pues era más de esa zona. Vale, déjame dar otro paso atrás. Hoy me has dicho que sois bastante gente. Entonces, ¿cómo empiezas a crecer? Tú has estudiado, has tenido que ponerte a entender cómo dirigir equipos, porque al final tú eres el CEO hoy. Sí. Entonces, ¿cómo llegas hasta... Empieza a contratar gente, empieza a crecer, se te hace un mundo, de repente te caías, no, se te ha hecho complicado. ¿Cómo ha sido ese crecimiento? Mira, para que os hagáis una idea, vamos, en los últimos 4 años y medio, 5, hemos multiplicado por 6 el tamaño. En los últimos 4, bueno, se han De, multiplicado por 6. ¿Cómo haces tú de ese...? facturación, personal, clientes, más o menos de todo, más o menos por 6. ¿Eso es porque entró capital? ¿Porque tuviste una demanda de repente que No, creció mucho? al final, como te digo, a los dos nos gustaban las empresas, a mí también. Yo conseguí además acabar la licenciatura de ADE empezando a trabajar en primero, que fue aquello un poco reto, que si no llega a ser por insistencia de mi mujer y mi madre, lo habría dejado. Sí, no, Eh, si estás trabajando y te estás peleando en el sí, barro. pero al final también me gusta, ¿no? El Sí, mundo sí, sí. de la empresa, ¿no? Y me gustaba.
Y nos surgió alguna oportunidad por el camino, cuando ya en 2013, te puedo decir que es el año en el que decimos que, oye, realmente somos un operador de telecomunicaciones, ¿no? Dejamos atrás un poco toda la etapa previa de proyectos, mantenimientos informáticos y demás. O sea, ya os consideráis operador de Y telecomunicaciones. ahí Perfecto. pivotamos del todo. Somos operador de telecomunicaciones. Y a partir del 2013-14 también nos empieza a llegar algunas oportunidades de comprar. Pues generalmente la gente no lo sabe, pero en España debe haber a día de hoy 600, 700 operadores de telecomunicaciones locales. ¿Cómo? ¿600 operadores de verdad? Sí, sí. Y en aquella y ahora son un poquito más grandes, ¿Pero pero eso cómo funciona? en aquella época básicamente había uno por pueblo. ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿cómo te haces operador de telecomunicaciones de repente? Bueno, te registras en la CNMC, montas tu red en tu población y Pero empiezas ¿cómo a te dar haces la red? Que me servicio. parece facilísimo, me lo doy cuenta. Yo a mí no Esto, se me ocurre. aquí hay mucho que nace en Levante, en Andalucía. Yo, de hecho, soy parte de la junta directiva de la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones, de AOTEC, Aotec. y ahí ahora mismo somos como 180 asociados, todos de este estilo. Vienen mucho de la ¿Sabes que yo época. me di de alta en Aotec? ¿Te ¿Así? llegó información nuestra de Aotec en algún No, momento? Joder, pues no. mira qué mal lo hicimos. Yo conocí al que es el presidente de Aotec, Antonio, debe ser, y Antonio, encantador, nos dimos de alta como pulpo, se supone que íbamos a hacer un webinar y vamos a ir a la feria, que no sé dónde se hace una feria una vez al año. mira, precisamente es la semana que viene aquí en Madrid, o sea que te puedes pasar. Ah, no, coño, estoy en México. Bueno, Joder, siempre me pues pilla fuera. todos los años hacemos. ¿Sí? Y la idea era darles a conocer a todos lo que es nuestra... Sí, sí, claro, como servicio, sí, hacemos ese tipo Qué pena, de joder. partnership, ¿no? Bueno, pues Sí. entonces luego hablamos, luego sigo en la asociación. Pues sí, sí, hay este tipo de operador que es operador local. Operador local. Y entonces, esos operadores locales, lo que has ido haciendo en los últimos años voy comprándolos. Sí. Vale, eso es muy interesante, que seguro a la gente le encanta. ¿Cómo decides cómo se te ocurre decir, oye, voy a ir a comprar? ¿Cómo haces el approach o la entrada, me voy a por Es, este es, y voy y le entro y le compro? ¿Cómo haces eso? es como le digo a mis actuales socios y consejeros, es de tomar muchos cafés. Pero le llamas, le dices, me voy a... O sea, Se basa mucho en la confianza, ¿vale? porque esto básicamente muchos son ellos hechos a sí mismos, son todas unas historias de verdad espectaculares, ¿no? De cómo se han hecho a sí mismos, lo que han construido, el valor que han generado. Entonces, al final les estás comprando no solo de la empresa, que además se las pagas bien, Es su vida, es su creación. claro. Entonces, por eso digo, Entonces, ¿cómo llegas tienen que a...? entender a quién se lo dejan también. Sí, sí. Pero tienen que entender a quién se lo dejan o no es un tema económico solo No es un tema económico solo. y la parte económica luego pesa o es... Sí, sí pesa, ¿Sí? evidentemente, sí, sí. Pero sí es algo que les diga, oye, es que te estás comprando mi vida. No, no es que pongan, bueno, algunos sí que ponen un valor sentimental que se traduce en euros, pero digo, en unos entornos similares de valor, sí que pesa mucho más. Oye, ¿qué vas a hacer con mi criatura en el futuro, ¿no? Sí, sí, o sea, sí se paran a pensar eso. Sí, Siempre. Y sí, la totalmente. discusión siempre va por ahí. O la... No, no siempre, o sea, siempre vas a tener que estar primero en un entorno de valor, ¿no? Adecuado que a las dos partes nos encaje. Como digo yo siempre, que las dos partes nos quedemos ligeramente incómodas, eso es que habremos llegado a un acuerdo bueno. Eso es. Pero luego sí, oye, ¿qué quieres hacer con esto? Y no solo ahí, sino antes, cuando a lo mejor muchos nos llaman o cuando les hemos llamado y piden referencias, pues quieren saber qué hemos hecho anteriormente con las otras operaciones que hemos hecho. Vale. Pero cuando se te ocurre sentarte con uno, ¿Sí? es porque previo, supongo, lo has estudiado. Sí, sí, Sabes quién es, supongo que estás comprando cartera, mucho de las cosas. sí, principalmente Claro. ese, bueno, cartera y equipo, Vale, el perfecto. equipo. Entonces compras cartera y equipo, te sientas con él, pero le llamas, le dices, tío, estarán todos en la misma asociación. Sí, pero no llamas por la asociación, al No, sí, por final, eso, pero le llamas, te sí. sientas con él y cómo empiezas la conversación de te quiero comprar. Bueno, oye, ¿os interesa analizar una venta de la sociedad? Sí. Y suele ser, te escucho, o la mayoría te dicen, tío, déjame en paz. Es que la realidad es que hemos pasado, o sea, ha habido mucha etapa, ¿no? Empezamos a comprarlo primero en 2014 y nos llegaron. Primero nos llegaron, porque nosotros, bueno, como pensábamos más en empresa que como negocio, implantamos una tecnología que era superior en las zonas en las que empezamos a nuestros competidores. ¿Qué son ellos?
en algunas zonas concretas. Entonces lo vieron como un riesgo y dijeron, joder, esto seguramente me va a acabar erosionando mi cartera de clientes. Voy a ver si se la vendo antes de que me la quiten, De ¿no? que me coman, sí. Y hicimos un par de operaciones pequeñitas y tal, y dijimos, oye, esto de comprarlo también tiene sentido, ¿no? Y a partir de ahí fuimos desarrollando un poco el modelo. Es verdad que tuvimos que aprender a integrar aquello bien. Luego eso necesita más capital porque quieres crecer más deprisa, empezamos a hablar con bancos para apalancar ese tipo de operaciones, etcétera, ¿no? Y entonces, y lo que pasa es que a partir de 2019-20, ya en nuestro mercado de operadores locales, operadores de proximidad, empieza a haber una oleada de otros actores como nosotros que también quieren consolidar de alguna forma ese mercado, ¿no? Entonces, ya la mayoría sabe que hay gente comprando. Entonces, Sí, ya se enteran, no le sorprende tanto una llamada de ese estilo. claro, ya se Y enteran que es como está de eso es, compras. eso es. Eh, ¿Cómo haces, justo que lo has dicho, porque las compras las haces a través de capital propio, capital privado, Principalmente deuda, con deuda. deuda bancaria Pe- pe- o Fondo fondos de de deuda, deuda, fondos fondo de de deuda? deuda, sí. Esos fondos de deuda los buscas, los conocías, o sea, ¿cómo llegas a ese mundo porque tú partes de 18 años, no conoces nada y ahora estás Sí, comprando compañías, sí, abriendo negocios con fondos de sí, deuda? ¿Cómo llegas? efectivamente. Eso, mira, yo creo que mentalmente 2018 fue un año importante porque habíamos hecho algunas compras pequeñitas y en 2008 nos empezamos a mover más y íbamos a hacer 3 compras que ya tenían un tamaño considerable, que era, duplicábamos nuestro tamaño con esas 3, seguramente, ¿no? Y además ya habíamos conseguido que para hacerlas habíamos conseguido un préstamo sindicado, que pues previamente no tenía ni idea. Yo iba negociando préstamos bilaterales con el de la oficina local, de cada sitio, ¿no? Más o menos, y tenía pues ahí una estructura financiera compleja de guerrilla, como le digo yo a mis jefes de ahora, que no conocen esa parte un poco más, es economía de guerrilla esto. ¿Pero esto te ayudaba a tu padre? ¿Al que se le ocurría todo esto era a ti? Bueno, eso ¿Ibas? ya, ahí ya era más yo. Sí, sí, sí. Mi padre venía de la época en la que iba a su oficina de Caja Madrid y le dibujaba el balance en una servilleta y le dejaban el dinero, porque eran empresas que confiaban en las personas, ¿no? Era una época distinta. Y sí, bueno, ya te digo que a mí siempre me ha gustado el mundo financiero también y ¿Pero bueno, cómo te metes de repente? Dices, voy a comprar empresas. ¿Cómo conoces, empiezas a conocer gente? preguntas. A mí me ayudó mucho un asesor que luego fue también consejero. Me abrió un poco la visión de, no, sí, lo puedes hacer. O sea, tienes consejeros al Sí, lado, asesores sí, al lado. sí, Muy sí, importante eso, sí, ¿eh? sí. Muy importante escuchar. Escuchar y tener a alguien que la haya pasado por eso y que te asesore para saber. Y luego también un buen amigo que trabajaba en banca también y también me ayudó. Dice, mira, esto deberías plantearlo así. O sea, Luego tienes que ir tú a vender la idea sí, y a cumplir, que es pero lo te más rodeas de importante. gente. O sea, te rodeas de Te asesores, te tienes que, rodeas de te gente que te tienes, ayuda. te tienes que rodear sí, sí, Vale. sí. ¿Con qué edad empezaste a decir, voy a buscar fondos de deuda, empieza a comprar empresas? Porque eso es un máster, ¿eh? Bueno, es que precisamente ese año, 2018, que dije, joder, voy a firmar este préstamo, voy a comprar esto, voy a duplicar el tamaño, equipo nuevo, temas de cultura, ¿no? Empiezas a pensar, esto lo tengo que integrar bien para sacarle valor. Y efectivamente solo había trabajado yo solo he trabajado en XCOM, eso lo comento muchas veces, digo, Toda tu vida. no tengo experiencia afuera, o sea, no. Y entonces me apunté al IS a un curso que era el PDG. Muy bien. Dijo, me apunto aquí, escucho otras cosas y por lo menos valido si lo que yo pienso, lo que yo veo, lo Lo que que vengo hacías está haciendo, bien. pues es normal o hay otras ideas o se tiene que hacer de otra ¿Te manera. sirvió? Me sirvió mucho, me Sí. gustó mucho la experiencia. Muy bien. Sí, sí, la verdad que Siempre sí. he querido hacerlo, ¿eh? Sí, sí, a mí me gustó mucho, salí muy contento. Y es verdad que me exigía estar, era todos los jueves, el día entero, en el IS metido, sin contacto con la oficina, básicamente, y tal. Y eso exige más allá de luego el trabajo en casa, pues exige un esfuerzo importante en aquella época que eras hombre orquesta, o sea, Sí, sí. que todo pasaba por ti. Iba justo a entrar en esa parte. Primero iba a preguntarte cómo terminas con los fondos de deuda, cómo hablas con ellos y cómo haces toda esa operación, que es muy interesante saber cómo funciona un fondo de deuda y cómo te apoya a comprarte, o sea, qué necesitas mostrarle para comprar eso. Pero luego iba a ir a la pregunta, que eso quiero que me lo respondas ahora, a la pregunta, ¿cómo te has formado? O sea, el IS fue después, pero ¿cómo te has ido formando? Porque de repente tienes 400 personas
y tienes 18 años cuando has empezado, ¿cómo acabas montando eso, entendiendo que todo el mundo te respete, que eres el CEO, que contratas tanta gente que de verdad, seguramente muchas veces tengo 23 años, no tengo ni idea de qué coño hago Bueno, aquí? eso pasa, digo, joder, macho, solo contrato a gente mayor que yo, ¿no? Y le estás entrevistando y alguno que entrevistaba me decía, pero ¿tú cuántos años tienes? Y, yo, Veinticuatro. y siempre me acuerdo de entrar en un cliente y que me decía, ¿qué eres, el becario? No, pero no te preocupes, yo te soluciono esto. Sí, el mismo, pero bueno. Sí, sí. Y entonces, ¿cómo te formas ahí? ¿Ha sido tu padre el que te ayuda mucho? Bueno, mi padre evidentemente tiene bastante experiencia, evidentemente me ha apoyado, me ha dado muchísima, he aprendido muchísimo de él, evidentemente, y de amigos suyos también, y de escuchar, y de pedir consejo, y yo creo que de tener poco ego y saber escuchar y recibir consejos y saberlos aplicar. Y luego siempre me ha gustado mucho leer, y, leer libros de empresa, pues, de gestionar equipos, por ejemplo, que es complicado de todo tipo, financieros, y leer muchas historias también de otras vidas, de otras empresas, ¿no? De cómo lo han ¿Y hecho. las aplicas? O sea, de repente dices, oye, me pongo a leer libros, me pongo. Porque yo, Yo, yo lo hago yo, mucho, ¿eh? yo no lo aplico literal, pero yo creo que todo eso es como, cuando hablamos de instinto, yo creo que es toda esa información que se te va quedando, que tu cerebro la sabe aplicar cuando te hace falta. No literal, Fenómeno, sí, 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 sí. no literal, pero Pero te has quedado con la. lo tienes almacenado. Sí, sí, sí. Y es experiencia, y es haberte equivocado, y es haber leído, y es haber visto, y haber recibido consejo, y todo eso, pues al final funciona. ¿Cuántas empresas has comprado ya? Pues algo más de 30. Más de 30 empresas. O Sí. sea, esto ya empieza a parecerse ya a una rutina, Sí, ¿no? sí, sí. Básicamente en los últimos 4 años creo que han sido 22. En O los sea, últimos 4 años, 22 empresas. sí. O sea, que ya te están a la cola todos ahí diciendo que vienen a comprarme. Bueno, siempre es difícil, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. O sea, se te complican muchas porque ya saben que, oye, ya han comprado 18, soy el 19, aquí a ver. No, lo que es complicado es que nosotros, o sea, como gestor, tienes que optimizar tus recursos y que encaje cómo quieres utilizar tus recursos con lo que quiere la otra parte, pues siempre es complicado. Bueno, perfecto. ¿Siempre te acompañan los mismos fondos? No, 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 porque esto es que empezamos con, pues facturando cero y cuando fuimos operador pues no me acuerdo cuánto, pero seguramente facturaríamos 1 millón, 1,5 millones, y ahora facturamos 70 y pico millones. Entonces, no te acompañan, no son los mismos fondos, porque cada uno se especializa un poco en una etapa de la empresa. vale, o sea, hoy facturas 70 y pico millones y cada fondo se ha ido acompañando porque son, efectivamente, según el tamaño de tu empresa, hay fondos que te ayudan en una parte y otra. Sí, Eh, Has dado entrada a capital, vale. a fondos, a private equities, ¿a qué? Pues Tipos. empezamos en 2009-2010 más con las tres Fs, ¿no? Con amigos, principalmente un family office, pero también a través de un amigo. Que además la verdad es que muy contento porque esos ya hicieron un exit y muy bien, ¿no? Y la verdad es que es satisfactorio para uno, ¿no? Que quien te haya apoyado haya salido bien. En 2016 hicimos otra ampliación de capital liderada por otro family office que además estaba muy metido también en el mundo de startup. Y de su mano también entraron dos personas a modo de Business Angel. Y ya la parte última es en el 2020 que dimos entrada, salieron todos los socios minoritarios, nos quedamos, digamos, mi padre y yo, y entró Formentor, que es nuestro socio actual. ¿Cuánto tiene el Formentor ahora? Si se puede saber, ¿eh? 73%. 73%. O sea, ahora ya reportas a alguien. Sí, sí. Bueno, pero eso yo creo que hicimos muy bien que desde 2016, con esa ampliación, montamos un consejo de administración con periodicidad trimestral, era en aquel momento, pero ya te obliga a ir ordenándote, a auditar cuentas, a pensar de una manera más ordenada, ¿no? En aquel momento yo creo que dejas de pensar que administración es un mal necesario para pensar en un departamento más bien financiero y de administración que realmente te ayuda, Sí, ¿no? 100%. ¿Sabes lo que Y más me sorprende de todo, Luis? Empezaste con 18 años, estudiaste la carrera a la vez sí. y has montado una compañía que factura 70 y pico millones, has comprado 30 empresas, eh, y todo ha sido a base de
voy a leer, voy Bueno, alrededor de... No, 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 no he sido yo solo. no, no, pero con tu padre Sí. asesorándote de gente, o sea, me parece una maravilla. Y eso hay que aprender, porque mucha gente no se atreve a decir, eh, es lo que acabas de decir, el ego, de me voy a asesorar, voy a dejarme que me A ayuden, mí hay que escuchar mucho. y luego decir, me voy a lanzar a comprar una empresa, 2, 30 fondos de deuda, o sea, te metes en un jardín bastante Yo creo que gordo. parte de la suerte que tenía, yo creo que es un conocimiento un poco cross, desde la parte técnica a la parte financiera y que te guste, además. Eso es importante. Y sí, y básicamente saber escuchar. Y luego tienes que tener, por así decirlo, poca aversión al riesgo. O sea, tienes que Sí, sí. ser un poco echado para adelante, ¿no? Porque ha habido muchas decisiones que si tienes, que si eres un poco el riesgo te da un poco de respeto, pues no las tomas y no avanzas, Lógico. ¿no? Y Como por ejemplo, ¿cuál fue la que más... pues desde vender proyectos que no sabían a clientes importantes multinacionales sin saber exactamente cómo lo íbamos a montar, pero que digo, no, esto se hace, tenemos que saber hacerlo, a alquilar frecuencias de espectro cuando nadie lo hacía para diferenciarte, pues, a comprar las primeras empresas con deuda, ¿no? Pues todo eso. ¿Qué has aprendido? Dime, bueno, ya llevamos casi, fíjate, Sí. decía, estamos a punto de terminar. No, Tío, es que llevamos ya casi una hora. así. Sí, sí, bueno, no un poco menos, 40 y pico minutos, ¿no? Más o menos. El, Dime qué es lo que más has aprendido en ESCOM, o sea, cuáles son las cosas más, dices, oye, tendría que dejar, o sea, me encantaría que la gente supiera que esto es lo que, gracias a todo esto, he aprendido, no sé, lo que se te ocurra. Imagínate, pues he aprendido cómo se compran empresas, Sí, o a sea, mí qué casi. aprendizajes tienes profundos gracias a lo que has montado, llevas toda la vida ahí, pero hoy es una compañía bastante grande, 70 y pico millones de euros de facturación, has comprado 30 empresas, Mm. es una empresa muy grande. O sea, ya gestionas una empresa bastante... Yo 400 empleados. no la considero muy grande, la verdad. Yo considero casi seguimos siendo una startup porque nuestro perímetro va cambiando de forma rápida, nos tenemos que seguir adaptando mucho al mercado. O sea, sigues pensando como un startup. Sí, A lo mejor es parte es esa, del éxito. O sí, yo sea, creo que sí, yo creo que sí. Y lo difícil aquí es mantener un poco el equilibrio entre unas cosas y otras, ¿no? A mí me gusta mucho, yo creo que de lo que más he aprendido es que tienes que tener un conocimiento transversal de todo. Poco, porque luego te tienes que rodear de la gente que sabe de cada cosa de verdad, o sea, pero rodéate bien. rodéate bien, fundamental. Vamos, yo he tenido asesores que, vamos, pues parte del éxito, evidentemente, se lo tengo que reconocer a ellos, ¿no? O sea, una de las cosas más importantes como CEO de una compañía de este tamaño es rodéate bien. Rodéate bien, comparte tus ideas para debatirlas. Eso también me ha funcionado muy bien. Incluso en el IS había un proyecto que, oye, cuenta tu proyecto y tal, ¿no? Y ya les expuse ahí todo lo que quería hacer y te lo debatían, ¿no? Y eso te abre a lo mejor visiones que tú no tenías. Y tienes O que sea, ser saber. humilde, Sí, sí, fundamental. contar todo Fundamental. para que te ayuden Contar todo, sí, y tampoco. rodearte muy bien. Y rodearte Y es fundamental. adversión poca aversión A riesgo, al sí. riesgo. Sí, sí. Eso lo entiendo. Bueno, relativamente, o sea, tampoco puedes ser un kamikaze, ¿no? Pero No, tienes que ser echado para sí, adelante. O sea, tienes que tener narices para decir, voy a por esta". sí, sí, sí. Luis, de verdad, un grandísimo placer. Sí, Muchísimas gracias. No sé si quieres explicar algo más, quieres contar algo que nos hayamos dejado en el tintero, que digas, es una pasada o hay algo ahí que digas, ¿no? no, yo la verdad es que disfruto. Yo creo que el problema es que tú te vas marcando objetivos, pero cuando ya estás llegando, pues tu objetivo va avanzado, ¿no? Y la verdad es que nunca te das cuenta, hasta que no paras un poco y miras hacia atrás, la verdad es que tampoco te das cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué quieres ahora? ¿Dónde tienes vista los próximos 5 años? Pues nosotros creemos mucho en lo que hacemos, creemos que tenemos un hueco en el mercado todavía importante y que nuestro tamaño relativo al mercado en el que trabajamos es todavía pequeño y creemos que hay recorrido, oportunidades para seguir creciendo y aplicando nuestro modelo. Y ahí está oye, mantener el balance entre ser grande y mantener el modelo y el espíritu inicial está el principal reto, yo creo. Genial, fenomenal. Luis, tenemos una cosa que hacemos a todos los invitados, es que si les hacemos un regalo. ¿Me dejas, Iván? Ah, fenomenal. ¿Eh? Te vamos a regalar una camisa Pues muchas gracias. del, Muy chula.
de Está muy nuestros amigos de Brubaker. que me gusta mucho esa marca, que tengo muchas cosas y les compro, yo creo, desde el primer año que salieron. Pues mira, aquí tienes Sí, sí, sí. un regalo. Muchísimas gracias por venir. Fantástica. Nada, muchas gracias por invitar. Y de Un verdad, placer, Javier. un grandísimo placer. Muchas gracias.